En el corazón de Honduras, rodeada de montañas y naturaleza imponente, se encuentra una de las obras de ingeniería más importantes de Centroamérica, la hidroeléctrica El Cajón. Construida sobre dos afluentes de río, Sulaco, proveniente desde el departamento de Yoro, y el Lumuya, desde Comayagua. Esta gigantesca represa no solo contiene más de 5.700 millones de metros cúbicos de agua, sino también el poder de transformar energía natural en electricidad para miles de hogares, produciendo 300 megawatts por hora. Esta hidroeléctrica es el resultado de más de 15 años de investigaciones, comenzando en 1960, su construcción en 1980 y finalizando hasta 1985, teniendo un embalse de 94 kilómetros cuadrados, rodeado de 7 municipios, 22 comunidades. La cortina tiene una altura impresionante de 226 metros y una estructura que desafía la gravedad. El Cajón es símbolo de desarrollo, innovación y autosuficiencia energética para el país, cubriendo el 18% de la demanda a nivel nacional. Más allá de su función, es un punto donde la tecnología y la naturaleza se encuentran, creando paisajes espectaculares, oportunidades para el turismo y la investigación. La hidroeléctrica El Cajón no es solo una represa, es el motor que impulsa el presente y el futuro de Honduras. Y así empezamos la aventura en el embalse El Cajón. Nos acompaña la poeta Perla Rivera. Aquí tenemos a nuestra amiga, la amiga turística Katie. Sí, la podemos encontrar en Facebook como el Turismo El Cajón. Y por allá tenemos al capitán también. Me acaban de informar que hay alrededor de 3.000 cocodrilos o lagartos. Hay de los O de tres, los- hay 3 tipos. 3 tipos. Y nosotros andamos aquí en la lanchita, vamos a apartarnos a mí. Ese camioncito que ven ahí, la pipa, en verdad está llena de tilapia, va llena también con oxígeno. El 70% va al exterior y el otro 30% se queda aquí en Honduras, ¿verdad? ¡Wow! Así hemos terminado ya la primera aventura en lancha en el embalse. Si observan, por allá está la cortina. Genial. Dura alrededor de unos 15 minutos más o menos. Estuvo súper bonito. Igual la información está de calidad, muchas cosas que no sabía todavía. Buenos días, ¿verdad? Bienvenidos a lo que es la Central Hidroeléctrica General Francisco Morazán, mejor conocida como El Cajón. Mi nombre es Katie y yo voy a ser el guía que los va a acompañar durante el recorrido, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una caminata sobre todo lo que es la parte de la represa, se les va a dar lo que es la información básica de lo que es la central, cómo es el funcionamiento de ella, y luego vamos a tomar lo que es un recorrido para poder ingresar a la planta a ver desde más cerca lo que es el proceso de generación de energía eléctrica. Aquí tenemos esta placa donde está la memoria de los accidentados, podemos decirlo, cuando estaban construyendo esta magna obra. Bueno, que en paz descansen todas estas personas. Wow. Bueno, quédense en el video porque vamos a andar por ahí, en la base de la cortina, vamos a andar por ahí, en la lanchita. Esto va a estar impresionante. Piedra volcánica caliza es las dos montañas, ahí se puede observar donde empieza la cortina. ¿Se imaginan cuánto tuvieron que raspar aquí, destruir, usar dinamita, no sé? ¿Usaron dinamita también? Sí, Bueno, sí, me acaban de confirmar que usaron dinamita para construir en la piedra caliza. Bueno, justo enfrente de mí tenemos los dos ríos y aquí es donde se unen. Tenemos el Sulaco y el Lumuya. El de la izquierda viene desde Yoro y el de la derecha desde Comayagua. Cuando se unen, se convierte en el río Lumuya, que después sigue su caudal y se conecta con el Lulúa más abajo. Y el Lulúa después sigue su caudal conectándose al océano Atlántico. Aquí podemos observar los desagües que vienen desde la turbina. Aquí tenemos tres que se ven como más suaves y después allá uno más fuerte. Ese fuerte
es el de la turbina auxiliar, que cuando arranca ofrece la energía para encender las otras 3. Entonces ahorita estamos observando que están las 4 encendidas, están en funcionamiento, ofreciendo energía eléctrica a todo Honduras. Y ahorita ya nos encontramos en Yoro, donde ven aquí el asta. Esta es el asta, ahorita no tiene la bandera, pero ese es el asta, es como la línea historia, digamos, del departamento de Yoro, y por allá el departamento de Cortés. Y observemos esta pieza de metal. Se utilizaba para hacer la explosión del cerro o de la montaña. Ahí ponían la dinamita, controlada obviamente, y hacía la explosión. Y este es un túnel, que nos acaba de decir nuestra guía, que aquí va a haber un túnel. Pasa por allá, imagínense, hay un túnel aquí adentro de esta montaña. Y por allá vamos a tener un nuevo mirador, qué genial. Pero ya se ve casi terminado. Me parece que próximamente, ya muy cerquita, en estos meses tal vez, se va a poder inaugurar. Por mientras están tomando las medidas de precaución. Y vamos a regresar otra vez. Bueno, buena caminata, se recomienda venir con sus tenis bien cómodos, antideslizantes. Andar con su ropa así también fresca, ponerse bloqueador porque el sol va a estar fuerte, aunque esté nublado. Recuerden, los rayos ultravioletas son los que queman. Venirse bien protegidos. Otro dato que les quería compartir es que esta agua que ven aquí, en verdad, está hasta el fondo, hasta la base de la cortina. O sea, cuando ustedes miramos por allá, que era súper alto, y hasta donde llegaba el río. Bueno, eso también es plano por la parte de acá de atrás. O sea, aquí tenemos como unos 300 o 400 metros de agua desde el suelo. O sea que si esta agua se desborda, fácilmente va a inundar todo Cortés, Lima, toda esa zona de ahí, por la gran cantidad de agua que hay aquí. Y aquí quedaría plano acá abajo con la siguiente parte. Vamos al salón de máquinas. Observen este túnel que acabamos de pasar, súper enorme, creo que unos 400 o 500 metros. Bueno, vamos al salón de máquinas. Amigos, aquí estamos abajo de la montaña, o sea, arriba de mí está la montaña. Y el túnel que acabamos de pasar es de 700 metros. Esto está buenísimo. Ok, acá tenemos, ¿verdad?, lo que es nuestro panel de control del sistema hidráulico. Este panel de control más que todo es un gráfico para que nosotros tengamos una idea de cómo está funcionando cada una de lo que son las turbinas. Tenemos, ¿verdad?, lo que es la altura de la represa, los 226 metros que pudimos observar, los 48 metros de base y los 7 metros donde anduvimos caminando. Esta parte de acá tenemos lo que es el nivel del embalse, 279.80 en lo que se encuentra ubicado ahorita. Luego tenemos las 2 compuertas de aliviadero, 3 compuertas de descargas de fondo y tenemos los bocatomas, como yo les mencionaba. Bocatoma A alimenta la turbina 3 y 4, bocatoma B alimenta la turbina 1 y 2. Como ustedes pueden observar, tenemos trabajando lo que es la turbina 1, 2 y 4. Estas son las que están generando energía ahorita. Luego tenemos la turbina 2 y 4 que por medio de tuberías llevan el agua hasta lo que es una turbina auxiliar, que es la que produce la energía para arrancar las 4 principales. Luego de que esta agua ya nos produjo la energía necesaria, sube nuevamente por tuberías hasta lo que es el enfriamiento de las 4 principales. Como les mencionaba, el proyecto era para 8 turbinas, pero ahorita solamente contamos con 4. Para este lado de acá nosotros le llamamos Pozo Norte, ¿verdad?, donde se están haciendo los estudios para ver si es factible la implementación de la quinta. Y amigos, aquí podemos observar ya la turbina, bueno, el generador, perdón. Y aquí están saliendo 13.000 voltios. Allá se generan 230.000 voltios que luego van a la subestación. ¡Wow! Bueno, no se puede observar, pero aquí está temblando. Se siente un temblor. Aquí está el generador dando vueltas gracias al agua que está más al fondo. Y allá podemos observar más generadores. Y enfrente del generador, en estas puertas verdes, está el transformador. ¡Wow! Observen. Este es el transformador, que físicamente se ve igual al que tenemos, el del celular, bueno, el que tenemos en la casa, pero este es en tamaño mega gigante.
Aquí es donde se convierten los 13.000 voltios a 230.000 voltios. ¡Wow! Y también como dato, cuando estamos ahí en el transformador, tiene que enfriar con nitrógeno. Ese es el gas que están usando para enfriarlo, ya que eso tiene que estar bien heladito, porque obviamente se recalienta por tanto voltaje. Y es trifásico, o sea, tiene 2 vivos y un neutro. Ahora creo que nos estamos acercando a las turbinas porque hay demasiado ruido. Amigos, aquí estamos observando las válvulas que viene desde arriba, lo que estamos, donde andamos en la lanchita. Todo esto es pura agua que entra por aquí y va directo hacia las turbinas para generar la electricidad. ¡Qué genial! Aquí podemos observar el diámetro de 2.300 milímetros, como 2.3 metros de diámetro. Genial. Lo que están observando ahí es de 2.3 metros el tubo. Y aquí podemos observar otra válvula para la otra turbina. Venimos de allá. Las turbinas auxiliares, que es la que les comenté hace poco, que estas sirven para arrancar las otras principales, digamos, y esta solo funciona una a la vez. Aquí hay 2 auxiliares. Amigos, ahora nos vamos a despedir del salón de máquinas. Está increíble, la verdad, está súper bello aquí. La verdad que al final, ahorita ya terminamos, y sí me siento así como un poquito mareado, bien raro, como que el cerebro me es así. Te dice que, la guía nos dice que es vértigo, pero es algo totalmente normal. Yo creo que tal vez puede ser por el sonido, que es demasiado fuerte, o los ascensores, no sé. Pero sí, se siente, tengo esa sensación así como que... Bueno, está súper bonito, está full recomendado venir aquí, maravilloso. Aquí les voy a dar los contactos de los guías turísticos porque también el trabajo de ellos es impresionante. Nos encontramos aquí en el puente Bailey. Qué genial está. Esta construcción es, podemos decirlo que privado, porque solo es para los empleados de aquí de la hidroeléctrica, y la función en sí fue para trasladar los materiales para ayudar en la construcción. Ya recordamos que detrás de ese cerrito encontramos el departamento de Ioro, y nos dice la guía que allá arriba está, bueno, están las carreteras, todo. Entonces usted puede bajar aquí en automóvil, bueno, aquí los de la hidroeléctrica, y cruzar al otro lado para hacer mejores mantenimientos o cuando estaba antes en la construcción. Y un dato que nos acaba de dar también la guía turística es que usted puede entrar aquí, digamos en moto, da el recorrido por todo el cerro y va a salir allá donde estábamos, donde termina la cortina, en el nuevo mirador. La idea que les propongo es que, no sé, como carritos de golf, no sé, alguna cuatrimoto, como que empezar el tour desde allá y venirse por acá, llegar hasta acá. Sería, la verdad que sería súper tremendo hacer ese tour como en carritos o en motos. Quedaría súper bonito. Espero tomen esa idea y lo hagan porque sería una atracción muy bonita a futuro. Y estas son las aguas termales que la guía nos acaba de compartir una información que dice que se encontró una piedra volcánica aquí mientras hacían las excavaciones. Entonces gracias a eso es que hay agua caliente. Uf, no ves, está caliente. No ves, está calentito. Uf, está rico. Sí, está rica. Dice 40 a 50 grados centígrados. Uf. Vamos a ver si es cierto. Oh, sí, es cierto. Este está bastante caliente. Y por aquí es el nacimiento, por aquí, por esta zona de aquí, es el nacimiento. Ustedes pueden venir aquí tranquilo y echarse su chapuzón. Pero siempre recuerden comenzar por la más fresca, y luego por las más calientes. Creo que aquí no se puede meter, no sé, creo que sí.
pero está bien calentita. Este es uno de los desagües principales. ¡Damn! Ahí está el eco. ¡Wow! La verdad que está bastante oscuro. Bueno, va a apagar el flash. Y está bastante oscuro. Observen allá la entrada. Ahí podemos ver el capitán de la lancha. ¡Oh! ¡Wow! No sé si logran apreciar el sonido de cómo está cayendo el agua al final del túnel, pero es pura cascada. La verdad que da un poquito como de vértigo aquí. Pero está fenomenal esta experiencia. Bueno, y se logra apreciar un poquito en cámara. Aquí en el teléfono lo puedo apreciar un poquito. Vamos como de retroceso. Me va a prender el flash y ni así, no se logra ver nada. Hola, que hay mano, observen, no se ve nada. Qué bonita esta experiencia. Por ahí hasta la entrada. Si le da miedo a la oscuridad, no venga porque... ¡Oh! Está buenísimo eso. Me encantó. ¡Wow! ¡Qué bonita toma! Observen qué bonito. Este es el desagüe de las auxiliares, de las turbinas auxiliares. Observen que venimos como de por allá están las turbinas. Y desde allá viaja el agua, toda esa agua viaja hasta acá. Imagínense que hay un tubo por ahí, rompieron por dentro. ¡Wow! Es que la obra que hicieron aquí en ingeniería está tremendo, tremendo. Y terminamos en La Paz a disfrutar de un rico almuerzo. ¿Qué vas a comer, pues, amor? Sopa de frijoles. Sopa de frijoles. Y unas ricas tajaditas con pollo. Go.